Así que vamos, ya veo que hay bastantes participantes, vamos a seguir. Como os decía, van a ser mi compañero Matías y Rafa quienes van a presentar el contenido. Por refrescar un poco, los que aún no nos conozcáis, Stackup es una plataforma digital. Somos líder en la industria programática y trabajamos con grandes marcas y agencias de marketing digital. Lo que más nos diferencia es nuestra tecnología de vanguardia. Utilizamos inteligencia artificial y también data science, así como también un excelente servicio que prestamos a todos nuestros clientes. Nos gusta vernos como una extensión de su equipo. Esto un poco para introducir y, bueno, os muestro la agenda. Esto va a ser lo que vamos a estar viendo hoy. La vamos a dividir en 6 secciones, como veis. Y, como os decía, mis compañeros nos van a ir presentando cada una de ellas, así que nada más. Sin más dilación, os dejo en manos de mi compañero Matías. Gracias, Sara, y hola a todos y todas. Un gusto estar aquí y como has dicho, Sara, vamos a tocar todos estos puntos durante este webinar. El webinar de hoy, en el webinar nos vamos a centrar en claramente el Digital Out of Home, explicaremos qué es y cómo su adopción está creciendo en el mercado. También vamos a revisar su metodología y cómo funciona, mostrando mejores prácticas y ejemplos de creativos que destacan. Asimismo, veremos cómo el Digital Out of Home puede ser planificado a lo largo de todo el embudo y no solo en la parte superior. Antes de mostrar en detalle lo fácil y eficaz que es planificar, ejecutar y analizar campañas de Digital Out of Home con Stackup. Cerraremos el todo con algunas conclusiones, claramente, que recapitularemos al final. Entonces, vamos a comenzar y vamos a introducir el Digital Out of Home o publicidad exterior digital. En pocas palabras, estamos hablando de, como justo ahora he dicho, publicidad exterior digital que se reserva en pantallas que varían en tamaño, puede ser tamaño normal frente a tamaño grande, y también en los lugares donde están ubicadas. Las pantallas de Digital Out of Home pueden estar situadas en la calle, así como en centro comercial, cine, gimnasio, aparcamientos, estación de tren, estación de la metro, supermercado, en muchos otros lugares. La publicidad exterior siempre ha existido, pero la versión digital ha aportado mucha automatización y data para la segmentación y medición, que con la tradicional Out of Home simplemente no es posible. Con Digital Out of Home, las activaciones son rápidas, el proceso es muy flexible y se puede planificar, ejecutar y analizar campañas utilizando una sola plataforma digital. La flexibilidad es un punto clave súper importante en Digital Out of Home, ya que se pueden hacer cambios rápidos en creatividades, presupuestos y pantallas seleccionadas una vez que la campaña está en marcha. Además, este es algo súper interesante, se pueden ejecutar campañas de retargeting en otros canales, como display, nativo y vídeo, y ejecutar también estudios de atribución de tráfico peatonal para comprender el impacto del Digital Out of Home en impulsar las visitas a tiendas físicas. Otra cosa súper importante es la posibilidad, a través de Digital Out of Home, de medir métricas clave como el número de veces que se ha reproducido el anuncio, y el número de usuarios que ha sido expuesto al anuncio. Todo esto ayuda a explicar por qué el Digital Out of Home está experimentando un aumento en la demanda. Se estima que el volumen del mercado alcanzará a los 157 millones de dólares en el 2024 solo. Como esta diapositiva claramente puede explicar, estamos hablando de un medio que está creciendo de manera exponencial. Y este crecimiento se debe también a la percepción positiva que este medio tiene entre los consumidores. Vamos, por ejemplo, a ver algunos datos para España que hemos sacado desde Newswire. Podemos ver que el 73% de los consumidores ven los anuncios de Digital Out of Home de manera favorable, significativamente más que otros medios. Esta tendencia se refleja en toda la región de EMEA, donde el Digital Out of Home está siendo cada vez más reconocido por su capacidad para impulsar la acción del consumidor, con un 76% tomando medidas después de ver anuncios en Digital Out of Home.
La sinergia entre el Digital Out of Home y la plataforma móvil es muy notable también, ya que Digital Out of Home mejora la visibilidad de la marca y facilita el compromiso inmediato a través del utilizo del dispositivo móvil. Por último, los anuncios de Digital Out of Home que cambian según la hora del día o que se muestran en pantallas contextualmente relevantes, como por ejemplo, imagina un anuncio de comida dietética en pantalla de gimnasio, mejoran el compromiso del consumidor. Entonces, hemos visto qué es el Digital Out of Home y por qué está creciendo tanto como negocio. Ahora vamos a ver cómo funciona de manera un poco más práctica y un pelín técnico. Primero, debemos tener en cuenta que el Digital Out of Home es un canal de uno a muchos. ¿Esto qué significa? Que un anuncio reproducido en Digital Out of Home puede impactar a más de un usuario. Por lo tanto, para adaptar el Digital Out of Home al entorno digital y considerar este aspecto, la industria ha introducido el multiplicador de impresiones, que es una métrica para medir el número de usuarios expuesto cada vez que el anuncio se reproduce en una pantalla. Eso claramente es algo que diferencia el Digital Out of Home comparado a otro canal digital clásico como display, nativo, video, que son canales uno a uno. Para comprender completamente este concepto, el concepto de Digital Out of Home, cómo funciona y su metodología, primero debemos tener en cuenta que en Digital Out of Home una impresión equivale a un usuario expuesto a un anuncio en una pantalla. El multiplicador de impresión es una métrica específica que informa al anunciante cuánta impresión, entonces cuánto usuario ha sido expuesto al anuncio. Y esto se calcula en función del tráfico peatonal. En lo específico, cuando hablamos de multiplicador de impresión, estamos hablando de una métrica que se calcula de varias maneras, de verdad, que depende del propietario del medio y que puede utilizar señales como Wi-Fi, sensores y cámaras, datos de entrada o salida de eventos para pantallas, por ejemplo, ubicadas en lugares interiores como centro comercial o estación de tren. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que una solicitud de puja en Digital Out of Home equivale a una sola reproducción del anuncio en una pantalla. Entonces, teniendo en cuenta estos tres conceptos, podemos decir que el multiplicador indica cuántas impresiones están incluidas por solicitud de puja, lo que significa que el multiplicador nos dice cuántos usuarios han sido expuestos al anuncio cada vez que se ha reproducido en una pantalla. Y esto dependerá de la ubicación de la pantalla y del momento del día en que se muestre el anuncio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un anuncio servido a las 4 de la mañana tendrá significativamente menos impresiones que el mismo anuncio servido a las 12. Ahora que sabemos cómo funciona, vamos a ver cómo podemos elegir y comprar espacio publicitario en Digital Out of Home. Primero, el Digital Out of Home programático se puede comprar en OMP, que significa Open Marketplace, o PMP, que significa Private Marketplace. En el OMP, Open Marketplace, este tipo de compra, la compra en OMP, permite de comprar inventario en pantallas a través de una subasta abierta, donde es posible seleccionar el tipo de lugares que son de interés. Pero en el Open Marketplace hay una limitación sobre el tipo de control en relación con algunas consideraciones clave del inventario. Por otro lado, el Private Marketplace o PMP es una subasta privada donde se crea un acuerdo específico con los propietarios de los medios, lo que permite definir la cuota de participación, o en inglés se dice share of voice, de las campañas. Esta cuota de participación se puede definir al considerar el número de pantallas, la competencia en la puja y la disponibilidad promedio de impresiones durante el periodo de tiempo seleccionado por la campaña. A través de la compra en Private Marketplace, los clientes pueden básicamente asignar presupuesto para lograr ya sea una alta cuota de participación, que significa que el anuncio se va a reproducir con más frecuencia en las pantallas, o una baja cuota de participación. Independientemente del tipo de compra, que sea PMP o OMP, en Digital Out of Home es posible establecer condiciones específicas de targeting. De hecho, se puede planificar campañas en función del tipo de lugar, como
Se puede elegir, por ejemplo, pantalla en centro comercial o estación de tren o billar urbano o otro tipo de lugares. O se puede también definir un targeting alrededor de un punto de interés específico, si por ejemplo queremos solo entregar en pantallas que están dentro de un radio específico alrededor de un estadio, por ejemplo. Además, podemos aplicar segmentación por clima si queremos reproducir una creatividad específica en base a la condición meteorológica del lugar. Y también podemos aplicar un targeting por día de la semana y hora del día. Esto nos lleva a un resumen final de las métricas y KPI clave del Digital Out of Home, que son esencialmente tres. El CPM, que como todos sabemos es el coste por cada 1000 impresiones. Las impresiones, que es el número de usuarios que ha sido expuesto al anuncio. Y lo que se llama en inglés ad play, que es la cantidad de veces que un anuncio ha sido reproducido en cada pantalla. Vamos ahora a ver alguna recomendación sobre los creativos de Digital Out of Home. Esta diapositiva resume algunas de las mejores prácticas clave a la hora de seleccionar las creatividades adecuadas para Digital Out of Home. Y podemos ver que es importante evitar fondos blancos, especialmente si vamos a entregar en pantallas expuestas a la luz natural. Y para que las creatividades tengan impacto es necesario un buen contraste de color. Otra cosa importante, que parece una tontería, pero siempre es mejor mencionarla, es evitar llamadas a la acción tipo botón, ya que como sabemos estamos hablando de pantallas físicas, entonces no hay posibilidad de hacer clic. Y además es fundamental utilizar puntos focales potentes. Estos son algunos ejemplos de creatividad que hemos lanzado por campaña Digital Out of Home, que nos permite comprender la importancia de los puntos que hemos tocado justo ahora. Podemos ver que nadie de estas creatividades tiene un fondo blanco, por ejemplo. Y este ejemplo es un ejemplo de campañas que hemos lanzado en diferentes ciudades, París, Barcelona, Madrid, también Londres. Entonces, para recapitular, los aspectos clave a considerar al crear contenido para campañas de Digital Out of Home va a ser, vale, primero tenemos que ajustar el diseño al tamaño y ubicación de la pantalla. Tenemos que asegurarnos de que la marca y el logo están bien visibles. Tenemos que intentar que el mensaje sea contextualmente relevante en función del público objetivo y los lugares donde se encuentran las pantallas. Hemos visto qué es el Digital Out of Home, cómo funciona, sus capacidades de segmentación y también mejor prácticas a la hora de crear creativos. Paso ahora la palabra a Rafa, que nos mostrará algún ejemplo de diferentes estrategias que se pueden definir en Digital Out of Home. Perfecto, Matías. Muchísimas gracias. No, la verdad que súper detallado un poco toda esa comparativa que estábamos viendo a nivel de la parte de Digital Out of Home y versus Out of Home tradicional. También hemos visto un poco cómo se comportan las distintas métricas y qué distintas métricas podemos acceder a través de Digital Out of Home. Y luego también distintas recomendaciones a nivel de creatividades, ¿no? Pero ahora vamos a entrar un poco más en la estrategia, ¿no? Porque inicialmente cuando todos pensamos un poco en lo que es Digital Out of Home, al final lo tomamos como lo que es, ¿no? Es un canal al final que genera alto impacto. Buscamos impactar a usuarios generalmente en la vía pública, aunque también Matías nos comentaba, ¿no? Distintos ejemplos que no solamente podemos acceder a ellos en la vía pública, ¿no? Como por ejemplo la parte de gimnasios, ¿no? Entonces este formato se considera como pues, ese formato un poco más enfocado a mantener o reforzar ese conocimiento de la marca, ¿no? Queremos generar ese impacto sobre el usuario. Pero es que también tenemos que considerar que la gracia de Digital Out of Home al final es poder ir seleccionando distintas pantallas, ¿no? Y la gracia de seleccionar distintas pantallas es que podemos controlar un poco más esa parte de toda la parte del embudo, ¿no? Si queremos un poco centrarnos más, por ejemplo, en una parte más de consideración del usuario, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Al final lo que hay que hacer es entender el targeting. Cuando nosotros entendemos el targeting, lo que nos ayuda al final es poder entender qué tipo de pantallas podemos seleccionar para enfocarnos a ese targeting.
Y, por ejemplo, aquí podemos poner un ejemplo muy simple, ¿no? Matías también hablaba de la parte de los gimnasios, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos o trabajamos una campaña, ¿no? En la que seleccionamos una serie de pantallas en un gimnasio, podemos entender que la mayoría de estos usuarios van a estar bajo el perfil de deportistas, gente que se preocupa por su bienestar, ¿no? Entonces, con esto entendido, podemos buscar, ¿no? Realmente ese impacto que queremos generar al usuario, ¿no? Pongamos el ejemplo de que, pues, no sé, somos una marca de ropa de deporte, ¿no? Al final, si nosotros trabajamos esas promociones dentro de los gimnasios, vamos a focalizarnos más en esa parte de consideración. Pero es que también existe incluso la posibilidad de, o realmente cuando definimos bien las estrategias, de buscar aterrizar más a esa parte lower funnel, ¿no? A esa parte más baja del embudo de conversión, a esos puntos de decisión del usuario, ¿no? Al final vamos a intentar identificar cuáles son esas pantallas que sean más relevantes para nosotros para intentar desatar esa acción de, pues, por ejemplo, una compra de un usuario, ¿no? Y aquí pongamos un ejemplo, ¿no? Que es el que yo siempre suelo poner siempre solemos poner con nuestros clientes, ¿no? Y es que imaginaros una marca de ropa que, por ejemplo, tiene su tienda dentro de un centro comercial. Y nosotros estamos paseando por ese centro comercial, nosotros somos bastante afines a esa marca, conocemos la marca, tenemos esa información ya, esa información previa. Y de repente en el centro comercial vemos un MUPI digital, una pantalla de estas digitales, en la que se presenta una oferta focalizada para esta marca, ¿no? Al final ese impacto que nos va a generar a nosotros nos va a ayudar a ese punto de toma de decisión para potencialmente generar una conversión, ¿no? Por eso decimos que se puede aterrizar también en estrategias más lower funnel. ¿Y qué cosas también un poco debemos de tener en cuenta, ¿no? Cuando trabajamos estrategias de Digital Out of Home a través de la compra programática? Lo primero de todo, y es algo de lo más importante, es la capacidad de poder seleccionar todo a través de una plataforma, ¿no? Al final, la gracia es que nosotros tengamos una plataforma que nos permita conectar con un montón de medios, ¿no? Con un montón de proveedores. El potencial de poder conectarnos con un montón de proveedores es que podamos definir un poco esa estrategia, como ahora estábamos viendo a lo largo del funnel, ir seleccionando distintas pantallas en función del objetivo que queramos generar sobre el usuario, ¿no? Entonces, el tener una plataforma que nos permita acceder a todo ese inventario, la verdad que nos va a ayudar a definir mucho nuestras estrategias. Por otro lado, tenemos la parte de la flexibilidad, ¿no? Al final, cuando nosotros nos ponemos a pensar en campañas un poco más tradicionales de out of home, tenemos que igual ir negociando con distintos proveedores, ¿no? Lo cual que muchas veces es un poco tedioso, nos generan muchos mínimos, ¿no? De entrada. Al final tenemos que generar acuerdos con cada uno de esos proveedores. El tener la capacidad de hacerlo a través de publicidad programática y a través de una plataforma nos permite poder acceder a todos esos proveedores quitando un poquito esa barrera de entrada que generan los mínimos de inversión. Por otro lado, tenemos la segmentación, ¿no? Y al final es un poco el ejemplo que veíamos un poco en la estrategia más de mid-funnel, ¿no? De esa parte de consideración del usuario, ¿no? Al final, oye, en función de nosotros dónde queramos definir esas pantallas, estaremos impactando a un público objetivo distinto, ¿no? Entonces, el poder también elegir, volviendo al punto 1, ¿no? El poder elegir esas pantallas nos ayuda mucho a trabajar esa segmentación. Y lo último que tenemos es la parte de la medición, ¿no? Al final es uno de los puntos fuertes de la programática. Es súper relevante poder tener toda la información de qué es lo que está pasando con la campaña, ¿no? También lo comentaba Matías, ¿no? Toda esa parte de impresiones, los plays, es súper importante también entender y sobre todo las horas del día en el que vamos a impactar, ¿no? Para saber cómo o qué repercusión está teniendo nuestros anuncios sobre los usuarios. Y ahora vamos a pasar un poco a realmente lo que es Digital Out of Home con StackAdapt, ¿no? Y los beneficios al final de trabajar con una plataforma, en primer lugar, que te permite trabajar con un montón de proveedores, ¿no? Es el primer punto que veíamos en la slide anterior, ¿no? Es esa parte un poco de planificación. Aquí tenemos realmente los mayores realmente agentes, ¿no? Encargados de campañas de Digital Out of Home en España, ¿no? El poder estar conectados con todo esto nos va a ayudar a seleccionar distintas pantallas e ir adecuando nuestro plan en función del objetivo que tengamos. Pero también es importante al final, un poco lo que comentaba Matías, ¿no? Poder apoyarte en una plataforma que te ayude
en todos los puntos, ¿no? Al final que necesitamos a la hora de planificación. Matías nos hablaba un poco la diferencia entre compra en lo que llamamos Open Market y compra en lo que llamamos en Private Marketplace. Al final, en el Open Market estamos un poco más limitados, ¿no? Pero cuando trabajamos con StackAdapt podemos acceder a toda esta compra en Private Marketplace, en la que StackAdapt ayuda, en primer lugar, a elegir las pantallas. De hecho, nosotros simplemente con una propuesta, sabiendo el público objetivo, lo que hacemos es definimos una propuesta súper detallada, habiendo seleccionado una a una cada una de las pantallas que vamos a correr dentro del plano, dentro de esa estrategia. Por otro lado, al final también nosotros somos los encargados de hacer todo el trabajo un poco más rollo, ¿no? De cara a los distintos proveedores. Nos encargaremos de ir negociando, ir solucionando distintos problemas que puedan ir habiendo, ¿no? Y al mismo tiempo, el ser una plataforma lo que nos permite es tener esa accesibilidad de resultados en tiempo real, ¿no? Esa accesibilidad de resultados en tiempo real no solamente nos permiten saber cómo estamos entregando, qué impresión estamos teniendo, sino también tener la capacidad de controlar, ¿no? De controlar nuestra campaña. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos trabajar una estrategia distinta a lo largo de la campaña, que podamos ir cambiando y que podamos tener esa flexibilidad de, por ejemplo, cambiar creatividades de manera muy rápida sin tener ningún tipo de impedimento. Y por último, es también lo que comentaba Matías, ¿no? Siempre que accedemos a campañas de Digital Out of Home a través de PMP o de Private Marketplace, podemos acceder a esos reportes más detallados en el que podemos tener información específica de los resultados que estamos teniendo por pantalla a nivel, por ejemplo, de plays, del multiplayer, ¿no? De cuántos usuarios estamos impactando cada vez que entregamos un play. Y luego también entramos también en la parte un poco de qué otras soluciones podemos ofrecer, ¿no? Y con quién estamos conectados. De hecho, en StackAdapt estamos conectados con uno de los principales agentes a nivel de datos e información de usuario, que es AdSquare, el cual nos ayuda en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, nos ayuda a la hora de planificación, ¿no? A la hora de planificar. Nosotros podemos compartir un público objetivo y a través de esa información que nos provee AdSquare, podemos identificar dónde vamos a encontrar este público objetivo de cara a ir eligiendo de manera manual todas esas pantallas que queremos trabajar. Además, también tenemos una de realmente funcionalidades que permiten o hacen que cambien las reglas del juego a nivel de programática con Digital Out of Home y es el retargeting Digital Out of Home, ¿no? Nos comentaba antes un poco Matías esta parte, ¿no? Pero que realmente es un poco esto de retargeting Digital Out of Home. Básicamente es buscar reimpactar al mismo usuario al que habíamos impactado con estas creatividades de alto impacto en Digital Out of Home y buscaremos impactarle en otros canales que ahora veremos un poquito más en detalle, ¿no? Como por ejemplo puede ser display o incluso native. Y por último, tenemos la parte de atribución, ¿no? También nos comentaba Matías, ¿no? Cómo poder un poco medir lo que llamamos footfall attribution o atribución a un punto físico, ¿no? El medir el impacto que hemos generado en un usuario para que al final se desate esa intencionalidad de ir a una tienda en concreto, por ejemplo. Y aquí entramos en lo que es un poco la estrategia multicanal, ¿no? Y realmente vamos a hacer un poco un ejercicio conjunto, ¿no? De qué es esta estrategia multicanal, sobre todo apoyándonos en lo que comentaba antes, ¿no? Sobre todo en esta solución que tenemos de la mano de AdSquare, ¿no? De estrategias de retargeting dinámico. Y es que, bueno, como había empezado hablando al principio, ¿no? de estas presentaciones, es que Digital Out of Home es un canal de alto impacto. Nosotros buscamos generar esa repercusión, ese conocimiento potente sobre el usuario. Pero la gracia al final y algo en lo que nosotros dentro de StackAdapt siempre peleamos mucho es que no nos quedemos ahí. ¿Por qué no? O sea, no tiene sentido quedarnos ahí. Lo que queremos es ir generando ese recuerdo de la marca sobre el usuario o incluso apoyarnos en otros canales para poder ir contando una historia, ¿no? Porque al final en Digital Out of Home lo que buscamos es generar ese impacto y luego buscaremos apoyarnos en otros canales que nos permitan ofrecer más información, como por ejemplo puede ser estrategias de vídeo o estrategias de televisión conectada o Smart TV, que nos permitan ofrecer un poco más de información al usuario.
Y por último, tenemos la parte un poco de medición y atribución, ¿no? Al final, cuando hacemos toda estrategia un poco de retargeting, vamos a estar en un ecosistema que sí que podemos medir, ¿no? Es un ecosistema online en el que sí que tenemos distintas informaciones, ¿no? Y distintas métricas que nos pueden ayudar a medir los resultados, ¿no? Pueden ser métricas de CTRs, métricas de tráfico al site, incluso métricas de conversión. Pero además podemos apoyarnos, como decíamos antes, ¿no? Un poco en esos reportes o esos análisis de tráfico hacia un punto físico, o incluso podemos hacer campañas de brand lead o estudio de marca. Estas campañas de brand lead o estudio de marca, al final lo que nos va a ayudar a entender es, oye, ¿qué repercusión han tenido los anuncios que hemos estado trabajando sobre el usuario? Y con esto realmente un poco, lo mejor yo creo que para que entendáis un poco el comportamiento o las estrategias, ¿no? Multicanal, vamos a ver un ejemplo real, ¿no? De una campaña que corrimos en Estacada App, ¿vale? Es un ejemplo de Octopus Energy. Octopus Energy es una de las comercializadoras de energía con mayor crecimiento en España. De hecho, llevan solamente 5 años en España y ya tienen más de 200.000 usuarios. Y Octopus Energy nos vino a nosotros y nos dijo, oye, yo quiero lanzar una marca que refuerce el conocimiento, o sea, lanzar una campaña que refuerce el conocimiento en 6 grandes ciudades de España. Con todo esto, lo que hicimos es trabajar una estrategia súper detallada en la que al final nos estuvimos aprovechando de 5 proveedores de medios para poder contar con distintas pantallas, ¿no? Y poder llegar a distintos públicos objetivos. De hecho, contamos con pantallas en centros comerciales muy transitados, en calles muy importantes y que también estén muy transitadas, e incluso en estaciones de tren. Con todo esto, como nosotros comentaba antes, somos muy partidarios de lo que son las estrategias multicanal porque creemos en esa importancia de no lanzar una campaña de Digital Out of Home sin más, sino que la gracia es continuar y hacer ese recuerdo, ese refuerzo sobre los usuarios. Lo que propusimos también es una estrategia de retargeting de Digital Out of Home con display y con native. Y ahora vamos a ver un poco los resultados que obtuvimos, ¿no? Por una primera parte teníamos lo que era la campaña de Digital Out of Home, donde entregamos más de 2,7 millones de impresiones, ¿vale? Y luego nos apoyábamos en esta solución que estábamos comentando, ¿no? A través de AdSquare para hacer un retargeting de display y un retargeting de native. Con esto obtuvimos unos resultados de más de 1.000 conversiones entre los canales de display y native. Pero es que no solo eso, sino también nos ayudó un poco a reforzar también realmente estas estrategias que nosotros planteábamos al cliente, ¿no? Esa estrategia multicanal. Y es que, por ejemplo, el estudio que sacamos es que de usuarios que habíamos impactado en ese canal de alto impacto que es Digital Out of Home y luego habíamos reforzado el recuerdo o con campañas de native o con campañas de display, obtuvimos un CTR de 0,7%. Pero, sin embargo, si intentamos desglosarlo un poco más o entender un poco más comportamientos más avanzados cuando ofrecemos más información al usuario, tenemos resultados de la campaña de Digital Out of Home en el que continuamos esta estrategia de Digital Out of Home haciendo un refuerzo, dando más información al usuario con una campaña de native. Al final, native también nos permite añadir un poco de texto, ¿no? Y que el usuario se empape un poquito más de esa información. Y luego todo eso lo complementamos haciendo retargeting secuencial a esos usuarios con estrategias de display, obteniendo un CTR por encima del 3%. Y bueno, y con todo esto realmente vamos a hacer una conclusión un poco breve, ¿no? Sobre todo trabajando los puntos más importantes que queremos que os quedéis, ¿no? La primera parte es la flexibilidad, ¿no? Al final es lo que hemos estado hablando en todos los puntos, ¿no? La flexibilidad a la hora de seleccionar pantallas y planificar nuestras estrategias, la flexibilidad a la hora de controlar realmente un poco cómo está entregando nuestra pantalla, o incluso si, por ejemplo, necesitásemos hacer un cambio de creatividades, ¿no? Este cambio de creatividades lo podemos hacer de manera muy fácil y muy rápida. También la flexibilidad de controlar el impacto por horas del día, ¿no? O como comentaba Matías, ¿no? Hay horas del día donde sabemos que va a haber mayores usuarios o vamos a poder impactar un mayor número de usuarios cuando entregamos un play. Otra de las conclusiones, ¿no? Y Matías nos hablaba también de la importancia de las creatividades, ¿no? Es importante que, como este medio es un medio de alto impacto, busquemos esas creatividades más limpias, más claras, que generen impacto, que no tengan fondos blancos, ¿no?
y de hecho es algo que desde Stackadap siempre ofrecemos muchísimas recomendaciones, ¿no? A la hora de trabajar este tipo de campañas. Y por último, volviendo un poco a todo lo que veníamos viendo, ¿no? A nivel de estrategia, ¿no? Veíamos un poco cómo Digital Out of Home puede trabajar en todo el funnel de conversión, también viendo cómo aplicando distintas estrategias multicanal podemos cubrir toda esa parte del embudo de ventas, ¿no? Y podemos un poco acabar contando la historia al usuario para que al final se empape del mayor número de información y pueda acabar convirtiendo. Y con esto realmente ya pasamos esperemos que os haya gustado lo primero y que pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Eso es. Muchas gracias a los dos y como dice Rafa, ahora nos gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas del webinar, abrir el turno de preguntas. Como recordatorio, si tenéis alguna pregunta, por favor, ponedla aquí en el chat del panel del webinar y procedemos a contestar. Nos dicen si se aceptan categorías sensibles como política, vino, cerveza, licores a través de Digital Out of Home programático. Puedo contestar yo a esta. Gracias, Sara. Y es una muy buena pregunta, de verdad. La respuesta en breve es sí. En Stackadap tenemos la posibilidad de promover marca de esta tipología. Lo único que tenemos que asegurarnos es, por un lado, que la marca sea en línea con la directiva legislativa del país donde vamos a lanzar la campaña. Por otro, tenemos que seguir alguna línea guía a nivel de elemento que vamos a poner en los creativos en base a la política de los media owners. Como podemos imaginar, cuando hablamos de alcohol, tenemos que considerar qué tipo de alcohol vamos a promover. Verificar con los diferentes propietarios de medios que vamos a utilizar cuál elemento creativo podemos poner en un anuncio que está promoviendo alcohol. Pero de toda forma es algo que podemos evaluar y ya hemos lanzado diferentes campañas en Digital Out of Home para marca de política y también de alcohol. Genial. Muchas gracias, Matías. A ver, veo que tenemos otra por aquí. Si quisiera realizar una campaña de Digital Out of Home para un cliente que promociona un evento, ¿podemos simplemente ingresar la altitud y longitud y establecer un ratio de 100 metros y pujar por todo el inventario de esa ubicación? Vale, esta si quieres la cojo yo. Bueno, realmente va un poco con la parte que estábamos viendo, ¿no? Durante la presentación. La gracia de poder ir seleccionando de manera manual todas esas pantallas, ¿no? Y sobre todo es algo un poco más enfocado no tanto en Open Marketplace, sino más en Private Marketplace, donde iremos seleccionando cada una de esas pantallas y es tan fácil como ir estableciendo un punto y un radio y buscar qué pantallas podemos acceder dentro de ese radio. De hecho, tenemos un ejemplo bastante bueno sobre esto y es que, bueno, actualmente estamos corriendo una serie de campañas que se dan cerca de estadios cuando hay partidos de fútbol, ¿no? Y aquí sí que es verdad que trabajamos esa parte, ¿no? De un poco seleccionar esas pantallas dentro de ese radio, ¿no? De manera manual. Pero bueno, lo importante que quiero que os quedéis es que sí que podemos hacerlo, pero siempre es importante que lo hagamos desde un enfoque más, desde el lado más de Private Marketplace que en Open Market. Vale, muy bien. Creo que tenemos más. Sí, yo de mi lado veo una pregunta de Sara. ¿Se puede hacer publicidad de casinos en Digital Out of Home? La respuesta aquí es sí, siempre si estamos en línea con la directiva legislativa del país. Por ejemplo, en España es algo que podemos hacer, pero lo podemos promover solo a partir de la 1 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y además tenemos que verificar con los diferentes propietarios de medios, otra vez, cuál tipo de elemento creativo podemos poner en el anuncio. Pero en línea de máximo se puede hacer. Genial. Yo veo también aquí otra pregunta de Cristina que, bueno, dice, buenas tardes, ¿tenéis alguna medida
alguna media de mercado de los multiplicadores de impresiones para pantallas del interior, exterior y transportes. Bueno, realmente aquí hay que tener un poco en cuenta que realmente los multiplicadores es el número de usuarios que hay cuando nosotros entregamos un Play, ¿no? Entonces, varía muchísimo, depende de dónde tengamos esas pantallas y sobre todo también varía muchísimo a lo largo del día, ¿no? No es lo mismo impactar a unos usuarios, por ejemplo, o no es lo mismo tener unas pantallas, ¿no? en un centro comercial un sábado a las 12 de la mañana que tenerlo en un centro comercial un lunes a las 11 de la mañana, ¿no? Ahí al final el multiplicador varía bastante. Pero lo que sí que podemos hacer es, Cristina, luego podemos igual pues conectar y pasarte un poco más de información de distintas medias que tenemos en función de la tipología de pantallas que te puedan interesar. Vale. Perdóname, Sara, podemos también mirar a la pregunta que llega de Nuria. Me gustaría saber realmente cómo hacéis el remarketing con Native Display después del Digital Out of Home. Aquí básicamente aprovechamos de la partnership que tenemos con AdSquare. AdSquare es una empresa de data de móvil que nos permite de acceder al Device ID, se llama en inglés, identificador de móvil, de los usuarios que pasan alrededor de las pantallas específicas que hemos elegido para la campaña Digital Out of Home. Entonces, ¿cómo funciona? Una vez que ponemos en marcha la campaña Digital Out of Home, pedimos al mismo tiempo a AdSquare de empezar a recoger todos los mobile ID de los usuarios que pasan alrededor de estas pantallas. Y podemos también elegir un radio específico. El mínimo es de 100 metros. Entonces, a través de AdSquare podemos construir una audiencia de usuarios que están pasando alrededor de las pantallas. Y después de 10 días, 2 semanas, podemos empezar a lanzar la campaña de retargeting de display inactivo. Pero de todas formas, Nuria, y creo que es Nuria de Hero Digital, soy casi seguro. Cualquier duda, ya tienes mi correo, pásame un correo y lo vemos en más detalle. Un abrazo, Nuria. Genial. Nos llega otra. Si no tengo equipo para montar creatividades, ¿Stackada ofrece algún tipo de solución para esto? Sí, puedo contestar a esta pregunta también. Pregunta perfecta, de verdad, porque es algo que no hemos comentado durante el webinar, pero StackAdapt tiene un equipo creativo. Tenemos un equipo de más de 50 diseñadores que trabajan todo el día en la construcción de anuncios. Esto nos permite proporcionar a nuestro cliente servicio de creatividades. Podemos crear creatividades desde cero o a partir de algún elemento básico que los clientes nos pueden proporcionar. Como he dicho, podemos podemos de verdad construir creatividades no solo de Digital Out of Home, pero de cualquier de los canales que ofrecemos. Entonces, display, nativo, vídeo, TV conectada, Digital Out of Home, audio. Podemos también producir vídeo desde cero. Y es algo que ofrecemos como servicio de pago o de forma totalmente gratuita en base al presupuesto de la campaña que vamos a lanzar. Genial. También nos llega una de Guillermo. Para ti, Matías. Vale, o si quieres, Matías, te tomo el relevo si quieres, un poco vale. También para también un poco la diferencia un poco entre los distintos canales, ¿no? Sí que es verdad que antes Matías nos comentaba que con Digital Out of Home sí que tenemos que aprovecharnos un poco de esa información o esa data que tiene AdSquare. En cambio, para campañas de Connected TV funciona un poco distinto, ¿no? Porque al final nosotros en campañas de Connected TV sí que podemos implementar lo que llamamos un Impression Pixel. Entonces, con estos Impression Pixel básicamente lo que hacemos es medir, ¿no? O recoger la información del usuario cuando completa el 100% del vídeo, ¿no? Entonces, de esta manera lo que hacemos es identificar a través de señales, aparte de lo de Device ID que comentaba Matías, que se hace un poco más en la parte de Digital Out of Home con AdSquare, en Connected TV principalmente lo hacemos con IP. Entonces, con IP al final lo que hacemos es generar una matriz de lo que viene siendo un poco la casa, ¿no? Entonces, de esta manera podemos identificar qué otros dispositivos están dentro de esa misma IP
en la que estaba el usuario de Connected TV para reimpactarle con otros canales como pueda ser Display o Native o incluso vídeo. Genial. Muchas gracias, Rafa. Nos ha llegado una más, la pongo por aquí. He visto que hay pantallas muy grandes en algunas zonas de Madrid, como Avenida América. ¿Se puede hacer esto? Entiendo con Stacked Up. ¿Se refieren? Vale, yo creo que también cojo esta porque creo que igual va muy relacionado a un poco los ejemplos, ¿no?, que estábamos poniendo con Octopus, porque sí que es verdad que en Octopus, o sea, en la presentación que hemos puesto de Octopus, del caso de estudio de Octopus, sale la pantalla de Avenida de América, ¿no? Al final esa pantalla es una pantalla que se denomina también Big Format, entonces muy bien denominado, pantallas grandes, y estas pantallas también se pueden acceder, ¿no? Al final es también un poco a lo que estamos repitiendo bastantes veces, ¿no? El estar conectado con todos esos distintos proveedores, porque hay proveedores que nos ofrecen un tipo de pantallas y otros otras, ¿no? Hay unos más focalizados en pantallas más grandes, unos más, por ejemplo, en estaciones de tren, otros más en la vía pública y en centros comerciales. Entonces, sí, la respuesta es que realmente podemos acceder a ello y la gracia es siempre planificar y incluir este tipo de pantallas dentro de nuestra estrategia. Genial. Pues, a ver, creo que no tenemos ninguna pregunta más. Así que genial. Gracias todos una vez más por asistir. Con esto concluimos el webinar de hoy. Lo dicho, os enviaremos un correo electrónico de seguimiento con la grabación a todos los que os habéis inscrito y, por favor, no dudéis en poneros en contacto con nosotros si tenéis cualquier otra pregunta. Esperamos que lo hayáis encontrado informativo y útil y gracias de nuevo por uniros a nosotros y que tengáis un buen resto del día.